Buenas tardes a todos y bienvenidas a esta novena sesión del curso de Hepatología en Red. Como siempre, empiezo con los agradecimientos a Gador por su apoyo histórico y además porque ya nos han dado el visto bueno para continuar el año que viene, como les informaré cuando termine este curso en agosto. Quizá me silencié a propósito. Bueno, dije que agradecía a Gador por su apoyo histórico y porque ya además nos han dado el visto bueno para continuar apoyando el curso el año que viene. Y por Fundié agradezco a Sandra, que como dije, quizás se cortó como un acto inconsciente cuando dije que ella es compañera, jefa y amor de mi vida, un combo que muy pocos tienen. El único mensaje es que, como ya les hemos dicho muchas veces, el presentismo, para aquellos que tienen interés en tener el diploma, queda registrado cuando ustedes entran al Zoom con su nombre y no por el chat. Bueno, hoy tenemos dos temas, como siempre. En mi opinión, temas interesantes y además muy prácticos. El primero va a ser de cómo usar el carvedilol, que ustedes saben que hoy es como un tónico universal para los pacientes con cirrosis, y ese tema va a estar a cargo de la doctora Silvina Tevez. Y después yo les voy a resumir qué novedades hay en el área de la hepatitis C y de la hepatitis B. Y al finalizar, como siempre, una mostración histológica breve para que ustedes se luzcan. Bueno, para mí es un gran gusto de presentar a la doctora Silvina Tevez, que es un fiel representante de la Guardia Joven de Hepatología en Argentina. Silvina tiene una formación polivalente y muy completa, ya que ella es clínica, gastroenteróloga y hepatóloga. Silvina trabaja en una de las instituciones más prestigiosas de la Argentina y así también una de las más tradicionales. Yo sé que los jóvenes no tienen mucha memoria ni conocimiento del pasado, pero de esa institución surgió Roberto Grossman, Andy Blay, Mario Chosquier, Luis Colombato y actualmente ahora el jefe, actualmente es Eduardo Facio, cuyo único defecto es que es de estudiante, pero bueno, no se puede ser perfecto. Bueno, Silvina también trabaja en el hospital, en el Sanatorio San Juan de Dios como hepatóloga y como van a ver, ella es muy buena expositora. El tema de hoy me parece que es un tema importante porque el carvedilol es de uso rutinario en todos los pacientes con cirrosis. La verdad que esta introducción sería óptima si su apellido fuera Ortega o Francescoli en vez de Tevez, pero bueno, no se puede tener todo. Así que Silvina, bienvenida. No sé ni siquiera si ella es bostera, haciendo honor a su nombre. Así que bienvenida, todo tuyo. Gracias, doctor, por la presentación. No, no soy de Boca, lejos estoy. Soy del otro equipo de River Plate. Pero bueno, todos Qué me dicen grande, no como, sabía eso. Si no lo hubiera sí, puesto como que era una sí, imagen en espejo. Es sí, una, alguien diría que es una traición a tu apellido, pero bueno, bienvenida. no, porque aparte ya desde el pregrado, primero ven mi nombre en la libreta y me dicen como Carlitos, como Carlitos, como Carlitos. Así que yo ya los adelanto y les digo como Carlitos directamente. Bueno, no sé si ya puedo llegar a compartir la presentación. Sí, dale, dale, adelante. Perfecto, bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que no parecía que me estaban presentando a mí. Realmente estoy muy agradecida de estar acá y de compartir con ustedes esta charla. La verdad es que me gustó cuando me, me invitaste. Eh, Tuvimos algunos percances, pero bueno, por suerte se puede hacer. A ver si lo puedo compartir. A ver si lo puedo.
Ahí está. Bueno, como dijo el doctor Villamil, me invitaron para hablar un poco del carvedilol, cuándo poder usarlo, cuándo no poder usarlo, y obviamente que esto abarca la enfermedad principal, que es el estadio final de una enfermedad que se llama cirrosis, así que vamos a tener que hablar indefectible de ella y de las nuevas definiciones que hay con respecto a la cirrosis. Para empezar, a mí yo soy como media fanática de la doctora Guadalupe García Sao, ella mexicana, que trabaja en Yale, y tomé prestado algunas frases de ella y primero vamos a empezar con que la cirrosis es el estadio final de la enfermedad hepática crónica, que no importa cuál sea la etiología, esto es independiente, y que su complicación más importante es la hipertensión portal, y que la hipertensión portal es el principal impulsor de que el paciente se descompense, y que sabemos que cuando se descompensa el paciente, las chances de mortalidad son muy altas. Ahora, si nosotros tenemos que hablar de hipertensión portal, tenemos que hablar, aunque sea 2 minutos, de la fisiopatología, porque si nosotros conocemos la fisiopatología, vamos a saber cuándo indicar y cuándo no indicar un medicamento. Por lo tanto, recuerden que la hipertensión portal comienza en el parénquima. Recuerden que también el hígado no tiene estroma, o sea que son como bloques de hepatocitos que están rodeados de este espacio de Bicé y de sinusoides hepáticos, y que esta enfermedad hepática crónica, después de tanto tiempo y de tanta inflamación, llega a un punto en donde estas células estrelladas que se encuentran en el espacio de Bicep comienzan a fabricar tejido de colágeno. Entonces esos sinusoides que se empiezan a rodear de tejido de colágeno se transforman como en capilares. Pero estos capilares no se distienden, no tienen esa capacidad de distensión, no tienen masa muscular, sino que solamente tienen tejido de colágeno y es como si fuesen caños de PVC, ¿sí? Nada distensibles. Por lo tanto, va a comenzar a aumentar la presión, esto va a llegar a la vena porta y por lo tanto va a generar hipertensión portal. Van a ver que yo traje muchos estudios, viejos, no viejos, pero la mayoría, para definir hipertensión portal, se hacían estos estudios a través de estudios hemodinámicos, ¿sí? En donde a través del gradiente de presión se estimaba cómo era la presión portal. Y lo que sabemos es que si el gradiente de presión portal estaba por arriba de 5, ya podíamos definir a la hipertensión. Pero después vamos a ver que hay diferentes estadios de hipertensión portal, pero quiero que tengan esto en mente porque después vamos a ir avanzando en la historia natural de esta enfermedad. Ahora bien, nosotros hoy sabemos que a los pacientes que nosotros tenemos en consultorio o internado, no le hacemos estudios hemodinámicos para conocer si el paciente tiene hipertensión portal o no la tiene. Estuve viendo los participantes que hay muchos personas que no son de Argentina, que son del extranjero, y bueno, eso yo no sé si tienen la posibilidad de tener métodos que son no invasivos. Nosotros tenemos la posibilidad de obtenerlos en población general. Nosotros tenemos uno de los aparatos que es la elastografía transicional, que quizás la mayoría de los médicos lo conocen como FibroScan. Con este aparato nosotros tenemos la posibilidad de medir, como lo dice la palabra, la elasticidad, que es lo contrario a la compliance, ¿sí? De este órgano, que en este caso va a ser el hígado. Entonces vamos a tener diferentes valores o resultados que nos va a dar la elastografía, que están medidos en kilopascales. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con una enfermedad hepática crónica, como por ejemplo los pacientes que nosotros tenemos habitualmente en el consultorio del hospital, que son pacientes que tienen un consumo abusivo de alcohol, nosotros ya sabemos que esos pacientes pueden estar muy enfermos, ¿sí? Y a ese paciente yo no le voy a hacer un estudio hemodinámico. Por lo tanto, a través de estos métodos no invasivos yo puedo saber dónde el paciente está parado, porque sé que
puede descompensarse y volvemos a lo mismo. Si el paciente se descompensa, las chances de mortalidad son muy altas. Fíjense que hay unas siglas en verde, en el cuadrado verde, que están en inglés. Esto lo tomé prestado del doctor Mendizábal, este gráfico que me gustó, que es poder identificar a los pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada compensada, que esta es una nueva definición. Son pacientes que están en riesgo, son pacientes que tienen mucha fibrosis a nivel de su parénquima, ¿sí? Entonces están en riesgo de poder descompensarse. Y fíjense que si nosotros tomamos la fila de la elastografía, estos pacientes tienen que tener un valor por arriba de 15 kilopascales y plaquetas por arriba de 150.000. Ahora bien, como en la vida, siempre hay grises, ¿no? Hay pacientes que tienen entre 10 y 15 kilopascales que no están catalogados como enfermedad hepática crónica avanzada compensada y por lo tanto yo necesitaría otro método, ya sea medición a través de plasma de fibrosis, otra elastografía, quizás una biopsia, para definir si el paciente está o no está en esta enfermedad hepática crónica avanzada y compensada. Pero lo que yo sí sé es que a partir de 15, ese paciente yo ya lo puedo catalogar en ese grupo de riesgo. Pero fíjense también que en la segunda fila del lado derecho hay otra definición que es la CSPH, que está en inglés, el CSPH, que son pacientes, ¿sí?, que tienen hipertensión portal clínicamente significativa y son aquellos que cuando yo los mido por elastografía transicional tienen por arriba de 25 kilopascales, ¿sí? Todos estos pacientes están englobados dentro de la enfermedad hepática crónica compensada y avanzada. Ahora, lo que yo quiero saber es qué le pasa a los pacientes que tienen entre 15 kilopascales y 25 kilopascales. ¿Podré darle un medicamento que haga que no progrese la enfermedad para que no se descompensen y por lo tanto no se mueran? Bueno, eso es lo que vamos a ir a determinar ahora. Y en un segundo momento vamos a ver si los pacientes que tienen hipertensión portal clínicamente significativa también tienen indicación o no de un medicamento que en este caso sería un beta bloqueante. Si ustedes no lo saben, sepan que ya a partir de la década del 80 se utilizó mucho el beta bloqueante. Todos los estudios están hechos con beta bloqueantes de tipo no cardioselectivo, propranolol, nadolol, timolol, que tienen un efecto a nivel del corazón y tienen un efecto a nivel sistémico, principalmente donde en las arteriolas esplácnicas. ¿Qué es lo que provocan? Las arteriolas esplácnicas generan una vasoconstricción y a nivel cardiológico generan una disminución del gasto cardíaco y lo que provocan también es un inotropismo negativo y cronotropismo negativo. Ahora, como lo dijo el doctor Villamil, hoy se está utilizando el carvedilol que además tiene otro efecto que es el bloqueo alfa 1, no solamente sistémico, sino que principalmente intraparenquimatoso, que lo que provoca es una vasodilatación. Esto igual lo vamos a ir viendo, pero lo que ahora tenemos que definir es si estos pacientes que tienen una enfermedad hepática crónica avanzada compensada entre 15 y 25 kilopascales tienen indicación de carvedilol. Esto es a modo de resumen lo que yo les fui diciendo, así ya lo tienen como dibujito donde actúa el carvedilol. Y fíjense, miren lo que traje. Uno de los nombres que dijo el doctor Villamil que han trabajado en el Hospital Posadas, el doctor Grossman, que era un médico argentino. Fíjense que esto es un New England del 2005. Fíjense cómo se fueron estudiando las presiones. Como yo les dije recién, se empezó a estudiar a través de métodos invasivos, que era la hemodinamia. Esto es un estudio multicéntrico randomizado, en donde como beta bloqueante no selectivo se utilizó el timolol contra placebo para ver si nosotros en estos pacientes que ya están enfermos, que tienen hipertensión portal, yo podía prevenir
que se descompensen. ¿Cómo? Bueno, si no tenían varices, que no las desarrollen, y si ya las tenían, que no sangren, ¿sí? Por lo tanto, se eligieron pacientes con cirrosis y sin varices, pero ya sabíamos que tenían hipertensión portal. ¿Por qué? Porque el gradiente de presión de la vena hepática estaba por arriba de 5. Este estudio se tuvo que suspender porque nunca se logró el endpoint primario, pero sí se lograron conclusiones que hoy todavía se tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque los pacientes que tenían un gradiente de presión por arriba de 5 milímetros de mercurio, pero por debajo de 10, eran aquellos pacientes que respondían poco al beta bloqueante y encima tenían mayor eventos adversos, que los eventos adversos son típicos de los beta bloqueantes. Pero a su vez, el gradiente de presión, si estaba por arriba de 10, o sea que este ya fue un umbral, este número era el predictor más importante, no solamente para desarrollar varices, sino que también para que el paciente pueda descompensarse y tener complicaciones. ¿Cuáles? La citis, la hemorragia digestiva varicial, la encefalopatía, el hepatocarcinoma y la muerte. Fíjense cómo después, 2 años después, el mismo grupo pudo ver que este gradiente de presión que estaba por arriba de 10 eran los pacientes que más se descompensaban y que principalmente provocaban ascitis, hemorragia varicial y encefalopatía. Si ustedes pueden ver, hubo un 30% de estos pacientes, de estos 213 que se descompensaron, y que en la primera descompensación, que es lo que hoy se conoce, después de varios estudios que esto se fue confirmando, es que la ascitis es el primer evento de descompensación del paciente con hipertensión portal, es el más frecuente, no así la hemorragia varicial. Y fíjense que la mayoría de los estudios están hechos con un propósito de que o no se desarrollen varices, que no sangren las varices o que no resangren las varices. Pero hoy se tiene en cuenta que la citis es el primer evento descompensatorio del paciente y que sabemos que si el paciente se descompensa, la mortalidad es más grande. Entonces, lo que sacamos como conclusión es que cuando el paciente tiene un gradiente de presión de la vena hepática por arriba de 10, ese paciente tiene lo que se llama hipertensión portal clínicamente significativa. Si nosotros lo extrapolamos hoy a la elastografía transicional, era el paciente que tenía un valor por arriba de 25 kilopascales. Entonces yo ahora lo que me voy a centrar eran en los pacientes que estaban en el rango entre 15 y 25 para ver si tienen indicación de beta bloqueantes. Entonces, acá otra vez se los muestro. Nosotros queremos estudiar estos pacientes. Estos pacientes ya los podemos identificar, ya sabemos que son pacientes que el gradiente de presión está por arriba de 10 y son pacientes que ya se van a poder comenzar a descompensarse, donde la mortalidad es mayor. Y como conclusión, podemos decir que los pacientes que están con un gradiente de presión entre 5 y 9 no presentan varices, no tienen complicaciones, tienen un riesgo muy bajo de descompensación a 5 años, que es del 1%. Los pacientes en este estadio todavía no tienen activo, que ahora lo vamos a ver, la circulación hiperdinámica, y que el objetivo principal en este estadio de los pacientes es ir por la etiología. ¿Qué quiere decir? Si tienen un síndrome metabólico, mejorarlo; si tienen hepatitis, curarlos; si tienen alcohol, eh, ayudarlos a que abandonen el alcohol y no obtener un tratamiento, por ejemplo, con un beta bloqueante. Por lo tanto, el consenso de Baveno, el último, el 7 del 2022, lo que dice es que pacientes que se encuentran entre 15 y 25 kilopascales o aquellos que se encuentran con un gradiente de presión entre 5 y 9 no tienen indicación de beta bloqueantes, ¿sí? Recuerde que se descompensaban, que tenían efectos adversos propios de los beta bloqueantes y no tienen todavía activo que la circulación hiperdinámica, y ahora lo vamos a ver. Entonces, ahora nos vamos a centrar en este grupo de pacientes, ¿sí? Aquellos que tienen una enfermedad hepática crónica avanzada compensada
pero que tienen hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Estos pacientes tienen indicación de beta bloqueantes? Bueno, ahora vamos a ver. Antes de empezar a ver los estudios, lo que les quiero comentar es que no solamente con una elastografía o un estudio hemodinámico yo puedo determinar si el paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa, sino que a través de métodos de estudios complementarios, yo puedo determinar si el paciente ya está parado en ese sector sin haber hecho una elastografía. Fíjense que con una simple ecografía, si yo veo una recanalización de la vena umbilical, veo shunt o veo circulación portocolateral, yo ya puedo decir que ese paciente tiene una elastografía por arriba de 25 kilopascales sin haberla hecho. O si le hago una endoscopía porque tiene acidez y veo varices esofagogástricas, quizás lo tenga que estudiar un poquito más, pero yo puedo determinar que ese paciente también está ahí, ¿sí? Y esto parece que no, pero nosotros lo vemos todo el día o todo el tiempo en el consultorio. Ahora, sí es importante tener, como dijo en la charla hace unos días la doctora Silvia Paz, hay que tener un ecografista amigo, ¿sí? Porque hay muchas ecografías dando vuelta y realmente necesitamos buenos informes, ¿sí? Entonces, fíjense que ya el dibujito cambió, ¿sí? Ya hay más cosas y vamos a hablar de esta circulación hiperdinámica, que era cuando el paciente tiene un gradiente de presión por arriba de 10. Cuando el gradiente está por arriba de 10, ya la presión la censa las arteriolas esplácnicas y comienzan a activar la óxido nítrico sintasa para liberar óxido nítrico. Esto no solamente genera una vasodilatación a nivel local, a nivel esplácnico, sino también a nivel sistémico y genera obviamente una vasodilatación sistémica, provocando una hipovolemia efectiva. Esto hace que los vasoreceptores lo capten y se activa todo lo que es el sistema nervioso autónomo y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, provocando una hipervolemia, un aumento del gasto cardíaco, retención de agua y sodio, y a todo esto se lo denomina circulación hiperdinámica. Ahora, como yo les dije al principio de la charla, los beta bloqueantes tenían un efecto cardiológico, disminuyendo el gasto cardíaco, o sea que si se aumenta por la hipertensión portal el gasto cardíaco, con un beta bloqueante yo lo puedo disminuir. Dijimos que también tenía un efecto beta, un bloqueo beta 2 a nivel esplácnico, generando vasoconstricción, o sea que si en la hipertensión portal te produce una vasodilatación, yo lo puedo contrarrestar. Y el efecto alfa 1 del carvedilol, a diferencia del propranolol y los demás, va a generar un aumento en la vasodilatación cuando acá existe un aumento de la resistencia. Fíjense, yo les traje algunos estudios para ver si estos pacientes tienen indicación de beta bloqueantes y cómo responden a ellos. Fíjense que este estudio es del 2016 del Hepatology del doctor Candy Villanueva. Es un estudio de cohortes anidados dentro de un ensayo controlado, aleatorizado, multicéntrico a doble ciego. Se utilizó el propranolol, fíjense que casi fueron 300 pacientes, en donde se los dividió en dos. ¿Qué quiere decir? Aquellos que tenían hipertensión portal clínicamente significativa, o sea, un gradiente de presión por arriba de 10, fíjense que por arriba de 10 ya algunos tenían varices esofágicas, en este caso el 60% y eran pequeñas, y aquellos que se encontraban en el otro sector que recién estudiamos, que no tenían indicación de beta bloqueantes, esos que tienen el gradiente de presión entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Fíjense que ya en ese tiempo, en el 2016, o sea, ya casi van a ser 10 años, hubo en ambos grupos descenso del gradiente de presión, pero fue más significativo en aquellos que tenían el gradiente de presión por arriba de 10. Y en el análisis multivariado, lo que se evidenció es que
la hipertensión portal clínicamente significativa fue el predictor independiente de respuesta a beta bloqueantes, porque es lo que dijimos recién. Los beta bloqueantes van a actuar a nivel cardiológico y también a nivel esplácnico, y ahora con el carvedilol a nivel del parénquima. Si nosotros estamos en un gradiente por arriba de 10, lo que sabemos es que se van a poder desarrollar varices, ¿sí? Ahora, lo que nosotros sabemos, lo que tenemos que saber es qué varices son de alto riesgo de sangrado, porque las voy a tener que tratar y a su vez también voy a tener que prevenir que estas varices se desarrollen. Si ustedes leen, van a ver muchos estudios y muchas cosas del grupo de la clínica de Yale, en donde todo el tiempo están describiendo varices de alto riesgo, varices de alto riesgo. Bueno, tenemos que saber cuáles son esas varices de alto riesgo. Las varices de alto riesgo son las varices medianas y grandes, las varices con estrías rojas longitudinales, esas red whale sign, y los pacientes con Child C, o sea, descompensados, con varices pequeñas. Les traje también algunos estudios, siempre en la progresión de los años. Otro es el doctor Grossman, fíjense que este es del Gastroenterology de 1990, donde ahora nosotros lo que tenemos es un paciente que ya tiene varices. Entonces, si ya tiene varices, lo que tenemos que hacer es prevenir que no haya una hemorragia digestiva varicial. Fíjense que esto es un estudio prospectivo randomizado doble ciego, un poquito más de 100 pacientes, todos fueron medidos hemodinámicamente, fíjense que ya tenían 12 milímetros de mercurio, tenían varices esofágicas chicas y grandes, y se los dividió en propranolol y placebo, con un endpoint primario, obviamente, que era determinar la incidencia de hemorragia digestiva, y fíjense cómo el grupo que tuvo beta bloqueantes, en este caso es el propranolol, se benefició, porque fíjense que la incidencia fue del 4% con respecto al 22% que fue placebo. Posteriormente, 9 años después, en el New England, Sarim eh, pone un estudio prospectivo controlado en donde dice, bueno, si se puede usar propranolol, ¿por qué no podemos usar ligaduras endoscópicas para la prevención primaria, no? Yo erradico la variz y ya está, me deshice del problema. Fíjense que esto es un prospectivo controlado, casi 90 pacientes, todos tienen varices esofágicas en riesgo y los dividieron en propranolol versus ligadura, y fíjense con el endpoint primario de prevención primaria que el grupo propranolol tuvo un beneficio con respecto a las ligaduras. Probablemente este porcentaje fue mayor, ¿por qué? Porque con las ligaduras yo solamente lo que hago es erradicar una varice, no hago otra cosa más, no mejoro la presión portal, cosa de que sí lo hace el propranolol, ¿sí? Fíjense que el estudio de Tripathi, que fue del 2007, esto también es un metaanálisis en donde él busca 9 estudios, ¿sí? Con un poco más, casi 750 pacientes con cirrosis, y los divide en aquellos que han usado ligaduras, de los que han usado beta bloqueantes como el propranolol, y se sacaron conclusiones. Fíjense que las ligaduras redujeron el riesgo de la primera hemorragia varicela en un 37% versus un 23-27% del grupo de beta bloqueantes, que las varices esofágicas grandes, ya estamos sabiendo que cuanto más grandes las varices, la funcionalidad hepática se deteriora. En los análisis multivariados ya predecían un episodio de hemorragia, que hubo un 76% menos de acontecimientos adversos con ligaduras. Los acontecimientos adversos después se vieron que no eran, que eran bastante, que eran reversibles y que tenían que ver con los efectos adversos del beta bloqueante. No hubo diferencias en la mortalidad global, y ya en las conclusiones el doctor lo que decía es que estas varices esofágicas en riesgo, que eran las medianas o grandes, con respecto a la profilaxis primaria, sí se podía utilizar las ligaduras endoscópicas en pacientes o que no toleren el carvedilol o que tengan contraindicado el beta bloqueante o tengan contraindicado el beta bloqueante.
El mismo doctor, fíjense que 2 años después, hace un estudio randomizado y controlado, en donde acá ya empieza a aparecer el carvedilol con respecto al propranolol y hace carvedilol versus ligaduras esofágicas. Son más de 130 pacientes cirróticos con varices en riesgo y administra carvedilol entre 6,25 y máximo 12,5. Se vio que agregando más carvedilol, llegando hasta 25 miligramos, el paciente lo que hacía era descender mucho la tensión arterial media, ¿sí? Por eso se elige esta dosis de carvedilol. El endpoint primario también fue la profilaxis primaria, y fíjense cómo la eficacia del carvedilol en la profilaxis primaria realmente fue efectiva. Fíjense el hazard ratio, también está el gráfico que lo pueden ver. La tasa de sangrado fue del 23% en ligaduras versus el 10% de beta bloqueantes, y el doctor también lo que decía es que probablemente ese 23% de ligaduras no tenga que ver con las ligaduras en sí o con el método que utilizaron o con el endoscopista, sino que eran pacientes realmente enfermos y por eso hubo un sangrado. También este estudio obviamente enfatizó la necesidad de seleccionar pacientes para ver cuáles tenían indicación de beta bloqueantes y cuáles de ligadura, recomendando las ligaduras para pacientes que tengan varices esofágicas moderadas y grandes y que quizás sean intolerantes o que tengan una contraindicación. Obviamente que no hubo diferencias significativas con respecto a la mortalidad global. Carecía de un poder estadístico el estudio para determinar realmente esta diferencia de mortalidad, y también lo que decía el estudio es que se podía ajustar la dosis del beta bloqueante, en este caso del carvedilol, para mejorar la tolerabilidad del paciente. Uno debería de dar una dosis única de carvedilol, pero se podría dar en 2 tandas, o sea, a la mañana y a la tarde, cuando el paciente es intolerante, y quizás en este método de dosis, ahí el paciente lo pueda tolerar mucho mejor, principalmente en enfermedad hepática avanzada y ascitis. Otro de los estudios de Sharma, acá ya fueron comparando, esto es un metaanálisis, se fue comparando a través de diferentes estudios a los betabloqueantes tradicionales como el propranolol, el timolol, el nadolol, el carvedilol. Fíjense que las siglas son del mononitrato de isosorbide, que en algún momento se utilizó como un vasodilatador en combinación con los betabloqueantes tradicionales, y las ligaduras endoscópicas. Fíjense la cantidad de pacientes que había, más de 3.300 pacientes, todos con cirrosis, todos con varices esofágicas grandes, pero que no habían tenido sangrado previo, o sea que siempre estamos hablando de profilaxis primaria. Conclusiones: beta bloqueante tradicional se asoció con un beneficio en la mortalidad frente al placebo, que la combinación podría ser efectiva para disminuir el riesgo de hemorragia con respecto a la monoterapia del beta bloqueante tradicional, que el carvedilol fue superior a los beta bloqueantes tradicionales en la disminución del riesgo de hemorragia, pero no se asoció a un beneficio de la mortalidad, que eso sí, después lo vamos a ver a lo último, que en esa misma fecha, en ese mismo año, sí se pudo confirmar que el carvedilol tenía un beneficio en la mortalidad, y que los efectos adversos de los beta bloqueantes usualmente eran reversibles, tenían que ver con efectos adversos propios del beta bloqueo, y que podían mejorar al disminuir la dosis o bien discontinuarlos. Y que los beta bloqueantes son la estrategia inicial preferida para la prevención primaria de la hemorragia por varices, especialmente en pacientes con enfermedad temprana o compensada. Acá nos vamos a detener en donde los pacientes que tienen una enfermedad hepática temprana o compensada son los pacientes que dijimos al principio, que tienen esta hipertensión portal quizás que están entre 5 y 9, en donde el efecto del bloqueo alfa-1 del carvedilol es beneficioso para ellos, ¿sí? Porque recién están comenzando a aumentar la presión portal, a tener hipertensión portal. Entonces, como conclusión, profilaxis primaria, objetivo obviamente es prevenir la descompensación, la indicación es el beta bloqueo, y se puede elegir
como indicación 1A, el carvedilol. Dijimos que las dosis eran hasta 12,5. Hay un apartado en donde se dice que se puede utilizar 25 miligramos de carvedilol en pacientes que tengan de base hipertensión. La verdad es que nuestros pacientes, hoy lo estuvimos charlando con una de las doctoras, en el hospital nosotros no tenemos pacientes con hipertensión, al contrario, ya están tan descompensados que la presión en general es una sistólica de 110 y una diastólica de 60, eso es lo máximo que encontramos, pero quizás estos pacientes que son hipertensos pertenecen al grupo de síndrome metabólico con MASH, ¿sí? Eh, y también se puede usar, todavía sigue estando en el Baveno 7, el propranolol. Fíjense que el propranolol, a diferencia del carvedilol, sí se usa 2 veces al día y el propranolol se puede controlar con frecuencia cardíaca hasta los 55 latidos por minuto o hasta lo que tolere el paciente, ese sería el ideal. En cambio, el carvedilol tendríamos que utilizar más la presión, ¿sí? Cuando vemos una tensión arterial sistólica por debajo de 90, ahí ya el paciente va a empezar a tener síntomas. También están los pacientes que son intolerantes o que tienen contraindicación al beta bloqueantes. Bueno, ahí nosotros tenemos que realizar directamente una endoscopía alta. El paciente puede no tener varices y por lo tanto lo repetimos cada 2 o 3 años. El paciente puede tener varices esofágicas pequeñas, recuerden que no se ligan las varices pequeñas, y se puede hacer cada año o cada 2 años. Y si tiene varices esofágicas grandes, ese paciente necesita ligaduras endoscópicas que se establece que se hacen cada 4 semanas hasta erradicar las mismas. Ahora surge otra pregunta. ¿Podré utilizar un beta bloqueante como el carvedilol en paciente con ascitis? Bueno, ese fue siempre el gran dilema, porque lo que siempre nos dijeron es que el paciente le baja mucho la presión, que el paciente puede evolucionar a un AQI. Bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que dicen los estudios. Esto, vamos a ir primero por acá y después retrocedemos. Fíjense que ya lo habíamos leído a este autor con el estudio randomizado prospectivo comparando carvedilol versus ligaduras, pero en pacientes que tienen varices de alto riesgo y en este caso ascitis. Y como conclusión, el carvedilol se ha asociado a una mejoría en la supervivencia. También tenemos un estudio del 2017, este es un retrospectivo, en donde el carvedilol estuvo asociado con una mejoría, también en pacientes con cirrosis y ascitis, y este más nuevito del 2021, que también es un retrospectivo, pero fíjense que acá hay pacientes que ya tienen Child-Pugh al inicio B y C, tienen ascitis, y hay que hacer profilaxis primaria, y vieron que el carvedilol también tuvo un beneficio en la supervivencia. Por lo tanto, lo que se dice es que en profilaxis primaria de sangrado varicial en pacientes con ascitis, sin haber tenido un episodio de hemorragia digestiva, uno podría utilizar un beta bloqueante, pero siempre que el paciente tenga ascitis, lo primero que tenemos que hacer es un screening de varices esofagogástricas, porque ya está en el punto en donde probablemente las tenga. Dijimos que ya habíamos definido las varices de alto riesgo, uno puede elegir propranolol, puede elegir carvedilol, esa es la indicación 1A, pero recuerden que también pueden estar las ligaduras endoscópicas, eso va a tener que ver con la intolerancia, la contraindicación, la preferencia. En cambio, si tiene varices de bajo grado, se va a elegir o bien el carvedilol o el propranolol. Ahora, nosotros, fíjense que este grafiquito es muy lindo, como el del doctor Mendizábal, pero fíjense que las columnas tienen la historia natural, el gradiente de presión, la elastografía, si tiene o no tiene varices. Realmente a mí me gustó mucho, por eso lo traigo. Ya estamos parados acá, en la evolución natural del paciente. El paciente ya tiene varices, ya puede tener ascitis, el gradiente de presión tiene más de 12. Bien, ahora, ya sabemos que estos pacientes se pueden tratar con beta bloqueantes. Ahora, yo ya hice profilaxis primaria, ¿sí? Bueno, el paciente ya sangró, ¿sí? O sea que ahora lo que tengo que hacer va a ser una profilaxis secundaria, ¿sí? Si este paciente ya se descompensó y sangró, tengo que evitar que resangre. Nuevamente tomo frases de la doctora García Sao. Fíjense, hemorragia varicial, si es una,
complicación, el objetivo del tratamiento va a ser la prevención de una complicación adicional, ya sea el resangrado u otra complicación. En cambio, si el paciente tiene una hemorragia varicial y otros episodios de descompensación, el objetivo del tratamiento va a ser mejorar la supervivencia, porque este paciente tiene un alto riesgo de muerte. Fíjense que el 60% resangran al año y al año tienen una mortalidad del 33%. Entonces, vamos a ver cómo se realiza la profilaxis secundaria, porque también hay un montón de estudios. Fíjense que este es del 2023, en donde el carvedilol logra una mejor respuesta hemodinámica y baja la tasa de resangrado con respecto al propranolol en profilaxis secundaria. Fíjense que siempre la mayoría de los estudios son retrospectivos, ¿sí? Eh, Pacientes por arriba de 85, a todos los pacientes se los midió después de haber sangrado y se comparó carvedilol ligaduras como método combinado versus propranolol ligaduras. Recuerden que ahora tenemos que hacer la profilaxis secundaria. Y fíjense que en los gráficos hubo el celeste es carvedilol, lo mismo que en este dibujito, y el rojo es propranolol. Fíjense cómo hubo una diferencia en la disminución del gradiente de presión, porque recuerden que el objetivo es disminuir el gradiente de presión, y este es el tiempo de resangrado. Con respecto a la proporción de pacientes, fíjense que hubo más pacientes en el grupo propranolol que resangraron. Otro de los estudios, este me gustó mucho, que es el de Albilos, del 2017, en donde donde el doctor hizo un metaanálisis y los estratificó a los pacientes según el Child-Pugh. Fíjense que también es un estudio retrospectivo, un poco más de 85 pacientes, de ensayos clínicos controlados aleatorizados. Estos son resultados de pacientes individuales, en donde se evalúa la efectividad del beta bloqueante con ligaduras versus monoterapia, profilaxis secundaria, y también se evalúa la mortalidad según Child. Bueno, fíjense que los pacientes con un Child-Pugh A, la terapia combinada redujo el resangrado, pero no se observó una reducción significativa en la mortalidad. Y el Child-Pugh BC, la terapia combinada sí redujo el resangrado, la monoterapia provocó un mayor riesgo de resangrado, y con respecto a la mortalidad mostró realmente una disminución de la mortalidad. Estos son pacientes más descompensados, ¿sí? Ahora bien, llegamos al punto en donde ya estamos en la evolución natural, estamos en el final, en donde estos pacientes son pacientes con una hipertensión portal y una circulación hiperdinámica muy avanzada, de los cuales ya pudieron haber resangrado, o sea que tienen una descompensación mayor. Entonces, la ventana terapéutica o de oportunidad de tratar, ¿es efectiva con carvedilol? ¿No es efectiva con carvedilol? Bueno, esto es con lo que yo me encontré. Me fui al chat GPT y el chat GPT me dijo, por acá no vengas, ¿sí? Porque ¿qué hacemos con estos pacientes que están realmente descompensados? La circulación hiperdinámica ya está a más no poder, el gasto cardíaco comienza a bajar en demasía y el paciente se descompensa. Entonces, estos pacientes tienen alta mortalidad, son pacientes que pueden llegar a tener un segundo episodio de descompensación o ictericia, pueden volver a tener una hemorragia varicial, una citis recurrente, una encefalopatía recurrente, peritonitis bacteriana o un síndrome patorrenal aquí, o bien una hemorragia digestiva varicial asociada a citis, encefalopatía o ictericia. Inmediatamente comienza la hemorragia. Lo importante que se tienen que llevar de estos pacientes cuando tienen una descompensación mayor, que sería este grupo, es que tiene indicación de evaluación de un centro de trasplante. Eso es lo más importante. Quizás no importa tanto si tiene indicación o no del carvedilol, si hay que bajárselo, hay que subírselo. Estos pacientes necesitan un centro de trasplante. ¿Qué es lo que encontré? Encontré poco, realmente. Hablan mucho,
hay un estudio que se ha hecho en el Hospital de Clínicas de Argentina, es un multicéntrico, pero hablan solamente de qué pasa con los episodios de descompensación, pero no hay trabajos nuevos en donde hablen de si el paciente puede utilizar o no un beta bloqueante. O sea, lo que encontré es esto. Fíjense que este estudio del 2016 es un prospectivo observacional, eran pacientes que tenían acute on chronic, y algunos le pusieron beta bloqueantes y otros no, y se fijaron. Bueno, fíjense que el 24% de los pacientes que recibieron beta bloqueantes fallecieron, pero el 34,1% del grupo control también falleció. O sea que supuestamente fueron beneficiados con beta bloqueantes aquellos que lo recibieron y que tenían acute on chronic. Esto fue a 28 días. Ahora, si lo hacemos, lo extendemos en el tiempo, vemos que no se observó ninguna mejoría en la supervivencia. Trabajos pequeños, fíjense, 2010, directamente efecto deleterio del beta bloqueante en la supervivencia en pacientes con cirrosis y ascitis refractaria. Ya el título lo dice todo, ¿no? Estudio prospectivo, pacientes con cirrosis, ascitis refractaria, con utilización de albúmina. Estos pacientes nosotros los vemos todos los días, que vienen cada 15 días, producto de una ascitis refractaria, habían utilizado propranolol, no habían sangrado, tenían profilaxis primaria versus placebo. Y fíjense que el grupo que utilizó beta bloqueantes disminuyó la tensión arterial media con más que el grupo placebo, por lo tanto, el beta bloqueante, como conclusión, se asoció con una disminución en la supervivencia y un aumento, obviamente, de la mortalidad. Otro de los estudios, 2014, fíjense que el beta bloqueante aumenta el riesgo del síndrome patorrenal y muerte en pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea. Obviamente lo que describen es que el beta bloqueante provoca un compromiso hemodinámico con mayor riesgo del síndrome patorrenal aquí, y que eso provocaba también una reducción en el tiempo libre de trasplante. ¿Qué es lo que dice? Vamos al consenso, porque la verdad es que uno dice que no, otro dice que sí. Vamos directamente al consenso. El consenso último de Baveno, va a haber uno nuevo, pero bueno, sepan que este es el último, que en pacientes que tienen una descompensación mayor, la dosis del beta bloqueante debería de titularse cuidadosamente, que si el paciente tiene ascitis refractaria o peritonitis bacteriana espontánea, deben evitarse las dosis altas del beta bloqueante, que si ya tiene una disfunción circulatoria grave, que nosotros la podemos constatar con una tensión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, o tiene por debajo de 130 miliequivalentes por litro de sodio, o bien tiene un deterioro inexplicable de la función renal, deberían de suspenderse. Pero si el paciente tiene el milagro de sobrevivir, se pueden reintroducir, ¿sí? Obviamente que tuvo que haber mejorado la función renal y el estado circulatorio. Fíjense que nosotros fuimos de lo menos a lo más, o sea, del paciente compensado al descompensado. Vimos cómo al principio la ventana terapéutica de los beta bloqueantes estaba cerrada, después se abrió y después casi que se vuelve a cerrar otra vez. No quería terminar la charla sin antes mostrarles, porque realmente no tiene mucho que ver con los sangrados variciales y demás, pero sí esto cambió el paradigma de lo que es la hipertensión portal. Fue en 2019, realmente el cambio de paradigma. Yo les había dicho que antes del 2019 el objetivo era control de la hemorragia varicial, prevención en el desarrollo de las varices. Bueno, porque todos pensaban que esto, al ser una urgencia, el paciente se iba a morir. Ahora, ya el doctor Grossman había visto que la hemorragia digestiva varicial no era el primer evento. El primer evento era la citis. Y el primer evento hace que el paciente tenga más chances de morirse. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir al primer evento.
¿sí? No ir directamente a la hemorragia varicial. Bueno, hubo un cambio de paradigma. ¿A través de quién? Bueno, fíjense que el doctor Villanueva, sí, Villanueva Candy, en 2019 publica en el Lancet el estudio pivotal, randomizado, doble ciego, en donde es un multicéntrico, obviamente, donde ve que tienen pacientes con cirrosis y que el beta bloqueante no solamente puede prevenir descompensación en pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa, sino que también pueden mejorar todo lo que tenga que ver con la mortalidad, ¿sí? Mejorar la supervivencia. Fíjense que estos pacientes tuvieron están todos medidos hemodinámicamente, con un gradiente de presión por arriba de 10. Algunos tenían varices, otros no tenían varices. El seguimiento fue de 37 meses, se cortó en parte porque muchos de los pacientes tenían hepatitis C y eran NEI de tratamiento, y en el 2019 el tratamiento había que hacerlo sí o sí de las hepatitis C. Y fíjense cómo los dividió en dos grupos. Primero a todos les indicó propranolol endovenoso. Nosotros sabemos que existe un grupo de pacientes que tienen un gradiente de presión por arriba de 10 milímetros de mercurio que no responden al propranolol. Eso se sabía. Bueno, entonces lo que hizo fue probarles propranolol endovenoso y ver si respondían o no respondían. El grupo que respondía se subdividió propranolol versus placebo, y los que no respondían a el propranolol se les agregó carvedilol para determinar si ese grupo pequeño podía llegar a responder a otro beta bloqueante con esta acción de bloqueo alfa 1. Entonces hizo carvedilol versus placebo. El endpoint primario fue obviamente ver si no se descompensaba, la incidencia de descompensación y muerte. Y fíjense cómo en el grafiquito la incidencia acumulada de descompensación fue significativamente menor en el grupo beta bloqueante con respecto al placebo. Cuando decimos beta bloqueante, ya estos están divididos, acá está dentro el carvedilol y el propranolol. Y ajustado por factores de riesgo basales, fíjense que casi que no varió el hazard ratio. Lo que también se vio en estos pacientes es que los pacientes que tenían varices esofágicas pequeñas, hubo una mejor reducción del gradiente de presión con respecto a los que no tenían varices, y esto tenía que ver con que la circulación hiperdinámica estaba más asentada con respecto a los que no tenían varices. Y con respecto a la mortalidad, fíjense que el mismo autor en 2022 publica este metaanálisis a través de riesgo competitivo, en donde el carvedilol reduce el riesgo de descompensación y de mortalidad. Fíjese que recluta por lo menos 4 estudios con un poquito más de 350 pacientes con cirrosis compensada. Había pacientes que habían utilizado carvedilol y otros que habían recibido ligaduras o bien placebo. El endpoint primario era el mismo que el estudio anterior, y fíjense cómo el carvedilol reduce significativamente el riesgo de descompensación. Y bueno, acá no me alcanzó para ponerle también el grafiquito de mortalidad y también de mortalidad, que era lo que Sharma en el 2019 quería. Que quería un estudio que sea bueno, que esté bien hecho, en donde pueda asegurar que el carvedilol mejora la supervivencia o reduce el riesgo de mortalidad. Lo traje, pues estuvimos hablando casi toda la charla de varices y sangrado, pero este fue el estudio que marcó la diferencia del cambio de paradigma, en donde nosotros tenemos que ir por la descompensación, no solamente por el sangrado, sino por evitar el desarrollo de ascitis, ¿sí? Y que si tienen varices esofágicas, que el paciente no sangre. Y creo que esa es la última. Bueno, espero que les haya gustado. Es bastante interesante el tema de carvedilol porque hay mucho escrito, pero bueno, sepan que también ahora lo que hay que ver principalmente es poder determinar
¿dónde están parados estos pacientes? Yo voy a retroceder porque creo que los estudios tienen que ir por estos pacientes, ¿sí? Los que están en la zona gris. Se están haciendo estudios porque estos pacientes existen, los vemos todo el tiempo en el consultorio y fíjense que estos pacientes tienen alto riesgo de descompensarse, ¿sí? Y estos pacientes están entre que le pongo el carvedilol o no le pongo el carvedilol, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Silvina, muy completa tu conferencia. Estamos un poco pasados de tiempo, pero Sí, vamos a ver algunas preguntas de la audiencia. Acá la doctora Cordero pregunta si la trombosis portal injertada en un paciente con cirrosis es una contraindicación para dar carvedilol. no, 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 la verdad que no, no. Bueno, la otra pregunta la dice, cuando no disponemos de los medios para medir la presión portal durante el uso de beta bloqueantes, para aumentar la dosis del mismo, la máxima dosis tolerable sigue siendo aumentar la dosis hasta lograr una reducción del 25% de la frecuencia cardíaca. Lo que está diciendo que si uno no tiene manometría de control, Ujú. y uno tiene que usar como endpoint eso. Sí, en realidad lo que siempre se dijo es el máximo que puede tolerar el paciente, ¿sí? Eh, si uno utilizara el propranolol, uno puede decir, bueno, yo necesito que el paciente tenga una frecuencia cardíaca entre 55 y 60 latidos por minuto, pero el tema también es que lo pueda tolerar el paciente. Ahora, con el carvedilol también hay unas discrepancias porque hay algunos que dicen que uno debería de tener en cuenta la frecuencia cardíaca, pero en realidad tiene que tener en cuenta la tensión arterial sistólica. Bueno, entonces para cerrar, ¿en qué pacientes no usarías carvedilol? Y principalmente en los que no tienen hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Y en Eso los que sí, la ya está. tienen? Y en los que la tienen, sí, 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 No, sí. pero ¿en qué pacientes, digamos, que tienen hipertensión portal clínicamente significativa no le darías carvedilol? Por Ah, no, ejemplo, si tienen ascitis refractaria, si claro, tienen... sí. ¿En Bueno, qué quizás paciente? eso, eh, no sé qué es lo que hacen, o bueno, lo que hacían en centros de trasplante. Quizás eh, los médicos que están en centros de trasplantes, que tienen pacientes muy descompensados, eh, tengan lo de la vida diaria, de si le suspenden, no le suspenden, si, porque realmente hay muchas discrepancias y el consenso es todo podría, se sugiere, porque realmente no hay estudios que digan hay que suspender, hay que reducir a la mitad, cuando se incorporan otra vez. Realmente eso sería, hoy lo hablábamos con el doctor Facio, nosotros necesitaríamos estudios buenos, pero son pacientes que se descompensan rápido y que tienen mucha mortalidad. Bueno. Realmente Bueno, está muchas bastante gracias, Silvina. discutido. Un gusto contar con vos y muy completa tu conferencia. Bueno, Muchas gracias. gracias, doctor. Gracias. Bueno, vamos a seguir entonces con el programa y yo voy a estar a cargo de esta conferencia que eh, he llamado Novedades en hepatitis B y C. Para mí, novedades es mirar las publicaciones de los últimos 5 años y elegir algunas que me parecen relevantes para discutir algunos aspectos puntuales de estas hepatitis. Sobre todo, son importantes los metaanálisis y los reviews sistemáticos porque al juntar un número grande de pacientes, algunas cosas que se han hecho se validan de esa forma. Vamos a empezar entonces primero por el virus de la hepatitis C, en el cual hay mucho menos información que en la hepatitis B. Una pregunta muy importante y nunca aclarada es ¿cuál es la prevalencia de hepatitis C en la Argentina? Y digo nunca aclarada porque históricamente la prevalencia de C ha sido estudiado en poblaciones con sesgo y por lo tanto que no son representativas de la comunidad. Y esto lo vamos a ver previamente en estudios que son ya de hace de algunos años. Por un lado están los estudios de demanda espontánea, es decir, el Hospital de Clínicas o el Hospital Muñiz o cualquiera le dice a la comunidad, hacemos un estudio de hepatitis C. Pero el problema que tienen esos estudios
es que los pacientes que saben que tienen hepatitis C van porque dicen, bueno, ya que es gratis, me lo confirmo. Y por lo tanto, como ustedes pueden ver, los estudios van de 0 al 6%, pero estos estudios que son por invitación y son inducidos no representan la verdadera prevalencia. Y menos aún todos aquellos estudios poblacionales que se hicieron en zonas donde había un factor de riesgo. Así está el estudio de O'Brien que hizo nuestro grupo, el de Wheelwright que hizo Fernando Bessone y todos los estudios de Córdoba de Silvia Mengarelli, en lo cual hay muy altas prevalencias que no reflejan seguramente a la población general. Entonces, ¿qué es lo que decíamos nosotros en la época del auge de la hepatitis C cuando nos preguntaban en los medios? Decimos, bueno, la prevalencia estimada en Argentina es del 1 al 2%, lo cual significa que hay entre medio millón y 1 millón de infectados. Y ese fue un número que prendió muy fuerte en la comunidad. Ahora, las empresas farmacéuticas tuvieron mucha presión de sus gerencias centrales diciéndole, bueno, si hay tantos pacientes, todos esos pacientes tienen que ser tratados. Entonces la expectativa de los pacientes que se esperaban fue muchísimo menor a la que realmente ocurrió. Y esto es algún indicio, esto es un programa que nosotros empezamos recientemente, es un programa con PAMI en el cual pacientes adultos que tienen diabetes tipo 2 y sobrepeso hacen un estudio llamado hígado sano que es para ver la prevalencia de esteatosis metabólica y la severidad. Pero en ese estudio, además de hacer ecografía y análisis, también investigamos serologías virales para los tres tipos de virus. Ustedes pueden ver que la edad de los pacientes es la esperable para esta población, una media de 71 años. Y acá pueden ver varias cosas que son llamativas. En primer lugar, cuando miramos la prevalencia de hepatitis A, uno esperaría que el 100% tuvieran anticuerpos y en realidad esto no es así y hay que vacunar alrededor del 20% de los adultos mayores si uno quiere protegerlos. Si vamos a la hepatitis B, podemos ver que la prevalencia es extremadamente baja, como sabemos, 0,3% antígeno superficie, pero lo que resulta interesante es que hay que vacunar al 75% de los adultos mayores porque no tienen anticuerpos antisuperficie en menos de 10, es decir, no están protegidos. Pero vamos ahora entonces a la prevalencia de virus C, que como podemos ver es del 1,3%. 1,3% en una población de altísimo riesgo. Primero, porque al tener una edad media de 70 años, quiere decir que esta gente nació antes de que se descubriera el virus de la hepatitis C, fue expuesta a la época del material no descartable y además son diabéticos. Es decir, en una población de máximo riesgo, la prevalencia es de 1,3%, lo cual implica que en población general debe ser de 1 o menos. O sea que hay mucha menos hepatitis C de la que en su momento esperábamos. Ahora, este estudio que refleja pacientes de todo el mundo, porque pueden ver que son estudios de América del Norte, Europa y Australia, es un metaanálisis que incluyó 7 millones de pacientes. Ustedes pueden ver que cuando se hace diagnóstico de hepatitis C mediante una carga viral, van a la primera visita con el médico, el 60%, o sea que el 40% ya de pique no está. Inician el tratamiento el 40%, lo finalizan el 38% y esto lleva a una curación del 29% de los pacientes que son diagnosticados con hepatitis C. Y en este estudio, que implica varios continentes, se ve claramente que hay grupos problemáticos, que son los pacientes sin vivienda, los encarcelados, todos aquellos que se le detecta la hepatitis en la guardia van por otro motivo, y por supuesto los que usan drogas intravenosas. Entonces eso ha cambiado un poco el paradigma de la hepatología referido a la hepatitis C. Para poder trascender significa que para cumplir con los deseos o los beneficios que uno puede tener con la industria, uno tiene que ver pacientes. Entonces, ¿cuál era nuestra actividad tradicional? Bueno, atender los pacientes que venían al consultorio y tenían hepatitis C. Pero fíjense cuál es el mensaje hoy para los hepatólogos, ¿no, muchachos? Tienen que ir a la calle,
a sacarle sangre a los homeless o a las cárceles o buscar adictos intravenosos. Es decir, el número de pacientes que alimentan nuestras consultas diarias está en extinción. La prevalencia es entonces realmente baja. Muy bien, vamos a ver algunos estudios que tienen que ver con historia natural. Hoy estamos en la época de la epidemia de obesidad y de hígado graso metabólico y es esperable que cuando uno tiene hepatitis C y además tiene esteatosis metabólica, debería haber un daño sinergista. Y ahí ustedes pueden ver, para el caso de la hepatitis C, fíjense que son 1 millón de pacientes que los pacientes con hepatitis C, el 50% tiene hígado graso, más allá de que el virus C puede dar grasa per se, el 20% tienen esteatohepatitis, pero los que tienen ambas cosas tienen 80% más de fibrosis y tienen 50% más de cirrosis. O sea que es esperable que la esteatosis y la hepatitis C sean sinergistas. Cuando una mujer está embarazada no es bueno tener ningún virus. Lo sabemos por la hepatitis E, que da fulminante en embarazadas, lo sabemos por el virus B, pero este es otro estudio, un metaanálisis con 12.000 embarazadas con virus E. Y ustedes pueden ver ahí que las embarazadas con virus C tienen un aumento significativo de todos los outcomes desfavorables: pobre crecimiento fetal, parto prematuro, bajo peso al nacer, muerte fetal o muerte materna. La conclusión de este estudio es que en base a eso es necesario desarrollar tratamientos antivirales que puedan usarse durante el embarazo, cosa que hoy no ocurre porque ninguno de los antivirales disponibles se pueden usar en embarazadas. Así que el virus C no es bueno para el embarazo. Ahora bien, vamos entonces al tratamiento. Nosotros sabemos que cuando tratamos un paciente y lo curamos, es decir, se obtiene una respuesta viral sostenida, la chance de que eso vuelva para atrás, aún con inmunosupresión, es bajísima. Así que este estudio que yo mostré en una versión anterior de este curso, que es sobre 1.400 pacientes en los que se obtuvo respuesta viral sostenida y después se lo siguió en el tiempo, fíjense ustedes que sobre 23.000 cargas virales, todas fueron no detectables. Es decir, que en una persona de la comunidad, cuando uno obtiene la respuesta viral sostenida, el riesgo de reactivación o reinfección es mínimo o nulo. Pero muy distinto es lo que ocurre con los adictos intravenosos. Como pueden ver en este estudio controlado de más de 400 pacientes con virus C que lograron la respuesta viral sostenida, pero como pueden ver, el 14% se reinfectó. Los factores de riesgo para esta reinfección fueron la edad, porque los más jóvenes son los que tienen más riesgo de recaer en el uso de drogas, y la duración del seguimiento, como pueden ver en el gráfico. A medida que va pasando el tiempo del seguimiento, la chance de reinfección es menor. Entonces, en individuos normales, la reinfección es cero, pero en los pacientes que usan drogas deben ser seguidos de otra forma porque un porcentaje significativo se reinfecta. Infección oculta por virus C ha sido siempre un tema que todavía hoy deja muchas dudas. Es decir, ¿qué significa infección oculta? Significa que uno pide una carga viral o una viremia en suero y es negativa. Pero estos son pacientes que no teniendo, que teniendo una viremia negativa, tienen un HCV-RNA que es detectable en los mononucleares, en el hígado o cuando a ese suero se lo ultracentrifuga. Y fíjense ustedes que hay una variante cero negativa y cero positiva. La cero negativa es la verdadera infección oculta, es decir, que el paciente no tiene nada en la sangre, ni anticuerpos ni PCR, pero lo tiene en el hígado. Pero también está aquellos pacientes que tienen un anti-C positivo, ya sea espontáneo o post-tratamiento, pero tienen una PCR negativa en la sangre. ¿Con qué frecuencia ocurre esto? Bueno, fíjense, acá juntaron 85 estudios con 11.000 participantes y fíjense que en aquellos pacientes que no tienen ni anticuerpos ni PCR en la sangre, el 10% tiene infección oculta en mononucleares en el hígado y 14% en aquellos que tienen anticuerpos pero sin viremia en la sangre.
Estos pacientes tienen ALT normal o elevada y la mayor frecuencia de infección oculta se vio en pacientes con hepatopatías crónicas, diálisis o enfermedades hematológicas. En realidad, infección oculta sería que nosotros vemos un paciente que tiene anticuerpo positivo o negativo en la sangre, pero no tiene viremia, pero tiene hepatitis C. Ahora, esto es extremadamente complicado en nuestra práctica porque uno no va a buscar la PCR en mononucleares o en el hígado porque es una metodología que no está en el laboratorio clínico. Pero es importante destacar el concepto de que uno puede tener hepatitis C aunque no tenga virus en la sangre. Esto sigue siendo, en mi opinión, motivo de controversia. Hablar del tratamiento para hepatitis C ya no tiene sentido. En una revisión anterior, yo le mostré este estudio del 2020 con estudios de vida real, 5.000 pacientes. En este caso es con sofosbuvir, velpatasvir, Epclusa, se curan todos, 99% de curación. Y lo mismo ocurre con la otra opción, que es el GP, lo mismo, 7.000 pacientes, respuesta sostenida global, 98%. Esto es válido tanto en pacientes sin cirrosis que reciben 8 semanas como cirrosis que reciben 12. Es decir, con los tratamientos actuales no tenemos ningún problema. El único problema puede ser qué hacemos con los pacientes que no se curan con Softbell o con GP. Y entonces ahí viene la última criatura en la ruta del progreso, que es la combinación de sofosbuvir, Velpatasvir más Voxilaprevir. Ese, digamos, que es el fármaco que se usa para tratar los pacientes que no se curan con los otros tratamientos. Este es otro metaanálisis que incluye 3.000 pacientes tratados y no respondedores. De estos pacientes tratados con distintos regímenes. Y ustedes pueden ver que cuando los no respondedores se los trata con Softbellbox, se curan el 95%. El 5% que no se curó son aquellos con genotipo 3 y expuestos al softbell previo, porque en el tratamiento con softbell los pacientes más difíciles de tratar son los genotipos 3 expuestos y aquellos con cirrosis o con cáncer. Pero como pueden ver, se curan la mayoría. Y este es un estudio que había mostrado en la versión anterior del repaso, que los casos que son más complicados para tratar, que son aquellos que se trataron con softbell box y fallaron, bueno, ahí hay que, estos pacientes tienen que ser vistos por especialistas que entiendan el serio, el tema de hepatitis C y quizás que tengan la posibilidad de secuenciar el virus. Y ahí hay que ver si se combina el GP con Sofo o el Softbellbox con ribavirina, distintas opciones. Lo importante de hoy es que con el tratamiento convencional se curan el 99% y para el 1 o 2% de no respondedores también tenemos buenas opciones. Una cosa que quizás es el tema del momento es uno obtiene respuesta viral sostenida, es decir, uno cura al paciente con hepatitis C y la pregunta es cómo lo seguimos y sobre todo, cómo hacer para minimizar el riesgo de HCC. ¿Cuándo hacer screening de HCC? Nosotros sabemos que cuando un paciente tiene respuesta viral sostenida, el riesgo de cáncer disminuye en un 70%, pero no desaparece. Entonces, sabemos también que el screening, generalmente screening es eco solo o eco más alfa feto o eco más alfa feto más otros marcadores como hacen en Japón con la desoxiprotrombina y con algunas cosas más. Sabemos que el screening aumenta el diagnóstico de HCC y lo hace en etapas curables, es decir, son pacientes que se pueden resecar o trasplantar. Sabemos que el screening es costo efectivo si la incidencia anual de HCC es más de 1,5%. El screening claramente es indiscutible en pacientes con cirrosis, como lo aconsejan todas las sociedades. Pero en pacientes que se curan antes de tener cirrosis es súper controvertido. Y además, cuando uno analiza el riesgo de cáncer en pacientes con C curados, hay que tener en cuenta también que hay otros factores cancerígenos, como es el alcohol, la diabetes o como mostramos antes, el sinergismo con el hígado graso. Por lo tanto, ¿cuándo hacer screening de HCC luego de la respuesta viral sostenida? Bueno, como este dibujo lo expresa, sigue siendo controvertido.
Y entonces lo que hay que mirar es lo que dicen las sociedades. Y las tres sociedades más importantes de hígado del mundo dicen cosas distintas. La Sociedad Americana de Hígado recomienda el screening solo cuando la respuesta viral sostenida se obtiene en pacientes con cirrosis. La europea dice F3 y F4 y la de Asia-Pacífico, la PASL, dice en todos. Hace alguna diferencia que en los que tienen fibrosis leve, el screening se pasa de 6 meses a 12 meses. Yo recuadré lo de la europea, me parece lo más conceptual, porque muchas veces la diferencia entre F3 y F4 es sutil. Por lo tanto, como nosotros vemos cáncer en pacientes con Muscle D sin cirrosis o con virus C, me parece que es criterioso hacerlo en F3 y F4, pero eso es un tema, como dije, controvertido y que está abierto. Por supuesto, hoy se mira el fibroscan y los métodos no invasivos de fibrosis se miran como predictores de todo. Y este es un metaanálisis con muchos pacientes en donde tratan de establecer distinto cutoff para el fibroscan y para el FIB4 para diagnosticar cáncer. Esto se hace con un área bajo la curva discreta, más bien discreta, y tienen distintos cutoffs como el del FIB4 de 325, pero realmente esto no es algo que en este momento sea tan importante. Muy bien, dejamos entonces la hepatitis C, en las cuales no hay demasiadas novedades, porque la novedad sería ir a buscar vagabundos para estudiarlo, porque se acabaron los pacientes de consultorio. Y como dije en el tratamiento, los no respondedores son un porcentaje muy bajo. Pero con la hepatitis B siempre hay muchas más novedades. Este me parece que es un estudio interesante que habla sobre la inmunogenicidad de la vacuna B. Estos investigadores durante 20 años estudiaron a estudiantes de medicina y residentes que recibieron un esquema de vacuna B. Como pueden ver, estuvieron 50.000. Cuando los citaron la primera vez para estudiarlos, vieron que el 74% tenía anticuerpos más de 10 después de la vacunación. A este 20 y pico por ciento que no tenían anticuerpos, le dieron una dosis, que es la dosis de memoria, y el 91% respondió, y los que no respondieron le dieron una segunda dosis, y de ese grupete el 95% respondió. Cuando uno mira todo esto junto, el porcentaje total de estudiantes de medicina y residentes que no respondieron, que no estuvieron protegidos, fue 2,4% y los no respondedores muy bajos. Es decir, la enorme mayoría de personas jóvenes y sanas responden a la vacuna B. Eh, Como ustedes saben, existe un ensayo que se usa en muchas partes del mundo, que es dosar la cantidad del antígeno core en la sangre como un marcador de replicación del virus B. Nosotros como marcador de replicación usamos el DNA, pero en algunos lados, en países africanos o en países con poco desarrollo, no se dispone de DNA. Entonces se puede usar el antígeno core, que es metodológicamente mucho más sencillo. Acá ustedes pueden ver entonces, estudiaron 5.500 pacientes sin tratamiento y 4.800 tratados. Ustedes pueden ver que en pacientes no tratados, en pacientes naïf de tratamiento, existió una muy buena correlación entre el DNA y el antígeno core, mientras que en los tratados esta correlación fue muy mala. Entonces la primera conclusión es que el antígeno core se puede usar en reemplazo del DNA solamente en pacientes no tratados, en pacientes naïf de tratamiento. Y en este estudio miraron con muy buena área bajo la curva equivalentes entre los valores de DNA y el valor de corte del antígeno core para la viremia de mayor de 2.000, más de 20.000 o más de 200.000. Como conclusión es que disponer del antígeno core, que es una ELISA, es una alternativa de bajo costo para la carga viral en pacientes no tratados en lugares donde no se dispone del DNA. Y esto es un adelanto del punto de vista diagnóstico. Hablamos antes que la hepatitis C
y el hígado graso tenían sinergismo en su capacidad de producir daño hepático. Bueno, lo mismo ocurre para el B. Otro metaanálisis, muchos pacientes, y ustedes pueden ver que cuando se asocian B, en este caso síndrome metabólico más que hígado graso, hubo una asociación significativa con todos los outcomes indeseables, fibrosis, cirrosis, cáncer, con un riesgo 2,5 veces mayor. Así que esto es algo que vamos a ver mucho, o que estamos viendo en este momento, que es el sinergismo entre el hígado graso metabólico con las hepatitis virales B y C y con el alcohol, es decir, daño sinergista. Muy bien, ustedes saben que siempre fue controvertido qué hacer con los pacientes en la etapa de inmunotolerancia, es decir, pacientes que tienen infección crónica por virus B y que tienen transaminasas reiteradamente normales. Bueno, esto es muy interesante. Tomaron 10 estudios que incluyeron 1.500 pacientes con antígeno de superficie positivo, con viremias altas, pero con transaminasas reiteradamente normales, y los biopsiaron. Y en coincidencia con estudios anteriores, encontraron que el 20% tiene inflamación significativa a pesar de la ALT normal y que el 12% tienen fibrosis. Y esto lo voy a volver a ver en algunos diapositivos más adelante, es una de las controversias actuales si uno tiene que expandir las indicaciones de tratamiento en la hepatitis B, porque los pacientes que están en esta etapa siguen con daño hepático significativo y es uno de los temas que hoy está en discusión. Ahora bien, todos ustedes habrán escuchado que cuando uno ve un paciente con hepatitis B que es antígeno E positivo, existe la posibilidad de que el paciente se lo convierta espontáneamente de E a anti-E sin tratamiento. Y eso se ve especialmente en los pacientes que tienen transaminasas bastante más, que el que tiene transaminasas bien elevadas. Entonces, lo que estudiaron acá es el clearance espontáneo, asumiendo que cuando un paciente tiene una hepatitis crónica E positivo, el clearance del E representa un control inmunológico parcial y es un evento crítico en la historia natural de la infección por virus B. Bueno, acá miraron la tasa de clearance espontáneo en 7.000 pacientes y pueden ver un porcentaje muy alto de pacientes que sin tratamiento se lo convirtieron de anti-E. Entonces el mensaje es que en estos pacientes que tienen una hepatitis crónica E positivo y transaminasas altas, uno puede esperar unos meses sin tratar porque se puede producir el clearance en forma espontánea. Este también es un tema muy importante y con conclusiones muy importantes, que es el tratamiento antiviral a embarazadas con hepatitis B. Ustedes saben que desde hace muchos años lo que se hace es tratar al neonato con gamma globulina y vacuna. Pero sabemos que hay madres que tienen carga viral elevada, generalmente más de 200.000 unidades internacionales, que a pesar de darle vacuna y gamma globulina, la infección se transmite. Entonces, el objetivo del tratamiento antiviral durante el embarazo es eliminar el riesgo de transmisión vertical. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de los neonatos que adquieren el virus en una etapa con un sistema inmune no desarrollado evolucionan a la cronicidad. Y este es un metaanálisis muy grande basado en 33 estudios controlados y 96 no controlados, 18.000 madres con virus B y carga viral alta. 8.500 no recibieron tratamiento, es decir, recibieron vacuna y gamma globulina en el neonato y 9.000 tratadas. En este caso, con las drogas que se usaron siempre, el lamivudine, porque es una droga que se puede usar en el embarazo, el telvibudine, que es una droga de Novartis que duró poco en el mercado, pero también derivado del LAM y usable en el embarazo, y el tenofovir, que es que también se puede usar. Lo interesante es que los tres antivirales tuvieron eficacia similar para disminuir la transmisión, evaluada estudiando el neonato a los 6 o 12 meses del nacimiento. Bajaron el 90% casi en forma parecida a los tres.
Y esta eficacia de los antivirales fue independiente del nivel de DNA de la madre, del tipo de inmunoprofilaxis y del momento de suspender el tratamiento, en este caso de la madre. Pero si vamos a algo más moderno, y podemos empezar por el final, que la Organización Mundial de la Salud hoy sugiere indicar tenofovir en la semana 28 del embarazo a madres con carga viral elevada, definida por más de 200.000. En este caso lo que hicieron es le dieron tenofovir convencional a 2.500 madres y TAF, a la fenamida, el tenofovir más moderno, a 280 y controles en 1.600. Y lo que vieron es que el tenofovir, son los controles, baja al 90% la transmisión, casi la elimina, y en ese caso la eficacia del tenofovir convencional o el TAF es la misma. Y lo que vieron es que ninguno de estos remedios tuvieron efectos colaterales en el embarazo. Este es un mensaje fuerte que dice que si ustedes tienen una madre que tiene una hepatitis B durante el embarazo y que tiene una carga viral muy alta, hay que darle a partir de la semana 28 tenofovir o TAF, porque eso va a minimizar el riesgo de transmisión al neonato. Y este es un punto importante. Siempre está la duda si qué hay que usar, tenofovir o entecavir. En este caso, es un estudio que comparó el uso de las dos opciones más usadas en el momento actual, pero en pacientes con enfermedad aguda sobre crónica, es decir, en pacientes con mucha falla hepática. Esto es el resumen de 5 estudios no controlados con alrededor de 300 pacientes. Y no encontraron ninguna diferencia en tenofovir y entecavir, como pasa en casi todas las poblaciones. Tuvieron la misma sobrevida, tuvieron el descenso a los mismos valores de Mel y Chal a las 12 semanas, la misma respuesta serológica bioquímica. Lo que sí, el filtrado glomerular cayó más en el grupo tenofovir que en tecavir, y esto es importante porque en los pacientes con enfermedad aguda subcrónica tienen insuficiencia renal y entonces probablemente sea mejor dar una droga que tenga menos nefrotoxicidad. Pero desde el punto de vista de la eficacia son similares. Muy bien, como ustedes saben, y como explicó bien el doctor Piñero en su charla, hoy se usan muchísimas drogas nuevas para el tratamiento sistémico del HCC, y drogas que se usan no solo en HCC, sino en cáncer avanzado, son inhibidores del punto de control inmunitario. Esto lo que miraron son qué le pasa a la hepatitis B, qué pasa cuando estos agentes se usan en pacientes con hepatitis B. Y como ustedes pueden ver, en este resumen de 20 estudios, el 4% se reactivó y los que se reactivaron hicieron fleas de transaminasas. Así que lo que sugiero esto, que hay que monitorear la carga viral durante las transaminasas y la carga viral durante el tratamiento, y que incluso hay que considerar que cuando uno va a tratar estos enfermos con HCC y virus B, darle antivirales en forma profiláctica. Hoy yo les decía que los pacientes en etapa de inmunotolerancia con DNA alto y ALT normal, cuando uno los biopsia, alrededor del 20% tienen daño hepático, ya sea inflamación o fibrosis. Lo que se investigó acá en este metaanálisis sobre 1.500 pacientes es qué pasa cuando uno trata a estos pacientes con hepatitis B y ALT normal. 6 estudios fueron NUX, entecavir o tenofovir, y 4 combinando NUX con PEG interferón. Y como ustedes pueden ver, 87% perdieron el NA, 35% se lo convirtieron, perdieron el E y 20% se le convirtieron, 16% perdieron el antígeno de superficie. Es decir, estos resultados virológicos en pacientes con ALT normal fueron similar a pacientes con ALT elevada, y los mejores resultados se ven con el uso combinado del PEG interferón o cuando uno alarga el tratamiento. Este es uno de los tratamientos, es uno de los conceptos más controvertidos en el momento actual, es decir, si uno debe expandir los criterios de tratamiento con las drogas actuales a este grupo de pacientes, y todavía no hay una respuesta clara ni una postura clara de las sociedades científicas, pero es algo que en este momento se discute en forma activa. Y entonces a esto me refería.
debemos tratar a todos los pacientes con hepatitis B. Hoy tratamos a los pacientes con hepatitis B con carga viral alta y transaminasas altas. La idea es si eso se debe expandir. Ahora, a favor de expandir el tratamiento es que conceptualmente no existe inactivación completa del virus B en ninguna fase de la infección. Y así pudimos ver que los pacientes en fase inmunotolerante pueden tener daño activo. Muchos pacientes que no tienen indicación de tratamiento, es decir, que son portadores inactivos, tienen, sin embargo, un riesgo apresable de desarrollar cirrosis y especialmente cáncer, porque sabemos por múltiples estudios que la presencia y la carga viral, no solo la presencia de DNA, sino la carga viral en suero, se asocian significativamente con el riesgo de desarrollar cirrosis y cáncer. A mayor carga viral, mayor riesgo. Y además sabemos que el virus de la hepatitis B, una de las características principales que tiene, es que induce mutaciones tanto en los genes virales como los del huésped, es decir, es carcinogénico, y esto es independiente de la actividad, carga viral y positividad del antígeno de superficie. Yo les diría que esto va a pasar, es decir, las indicaciones se van a expandir, pero probablemente se requieran mejores drogas que las que tenemos en el momento actual, y es a lo que me voy a referir en la última parte de esta conferencia. Pero antes de eso, otro punto muy importante y que es también de gran relevancia actual es: ¿qué hacemos con pacientes que tienen hepatitis crónica con E negativo o hepatitis crónica anti-E positivo, que les damos entecavir o tenofovir, que negativizan la carga viral y que permanecen años con carga viral negativa, pero no pierden el antígeno de superficie? Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes 5 años después de tener cargas virales reiteradamente negativas? Entonces, to be or not to be es: ¿suspendemos el tratamiento y vemos qué pasa o mantenemos el tratamiento de por vida? Bueno, sabemos que mantener el tratamiento por 10 a 20 años es caro, tiene riesgo de no adherencia y a muchos pacientes no les gusta tomar un medicamento tanto tiempo. Por otro lado, sabemos que suspender a los 4 o 5 años es factible, es seguro, es decir, si el paciente no tiene cirrosis, porque los cirróticos no se suspende, y aumenta la chance de tener el outcome óptimo para los antivirales de esta generación, que es perder el antígeno de superficie en la sangre. Así que esto de suspender o mantener ha pasado de ser una opción a ser una recomendación. Hay muchos autores y sociedades que recomiendan hacerlo. ¿Y por qué recomiendan hacerlo? Bueno, acá lo pueden ver muy claro. Este es un slide que mostré en la revisión anterior hace un par de años, que es la tasa de cero conversión, la pérdida del antígeno en superficie, cuando uno suspende el tratamiento en pacientes con hepatitis crónica E negativo y respuesta viral sostenida, es decir, DNA negativo a los 4 o 5 años. Y si ustedes miran la columna de la derecha, en distintos trabajos, casi todos de Asia, que es donde esto es más relevante, y con distintas drogas, ustedes pueden ver que luego de suspender el tratamiento, 20, 30, 13, 20% de los pacientes perdieron el antígeno de superficie, es decir, tuvieron una respuesta favorable, que es la mejor respuesta que podemos obtener hoy en día. Y este es un estudio controlado, publicado recientemente en el 2023, donde tomaron pacientes con hepatitis crónica anti-E positiva tratados con NUC por igual o más de 4 años. El objetivo, como dije, es lograr la pérdida del antígeno de superficie, o sea, lo que hoy se llama cura funcional. Y así ustedes pueden ver que, primero, los 79 de este estudio controlado que siguieron con tratamiento, la pérdida del antígeno de superficie fue cero, mientras que aquellos que suspendieron, el 10% perdió el antígeno de superficie. Y aquellos que, además de tener DNA negativa, tenían un título bajo de antígeno de superficie que se define como menos de 1000, el 30% perdió el antígeno de superficie.
Ninguno de estos pacientes que se suspendió tuvieron efectos colaterales graves y solo el 14% requirió reintroducir el tratamiento. Es decir, que hoy en día hay mucha racionalidad para hacer esto, para suspender el tratamiento a los 4 o 5 años. Lo que ustedes están viendo acá son los niveles de antígeno de superficie en suero, eh, porque lo que no mostré antes también es que, si bien el 10% suspendieron, hubo otro 20% que bajó el título de antesuperficie, un log, cosa que no ocurrió en casi ninguno de los pacientes que mantuvo el tratamiento. Entonces, lo que están viendo acá son los niveles de antígeno de superficie en suero. En los pacientes que suspendieron los NUCs ven cómo bajan, mientras que no pasa nada en aquellos que continúan el tratamiento. Y lo mismo cuando uno suspende el tratamiento, muchos de estos pacientes hicieron flares de ALT, cosa que nunca ocurre en los que continuaron con tratamiento. Eh, una pregunta histórica es, bueno, para tratar la hepatitis B, ¿tenemos que seguir usando el tenofovir o pasar a su forma más moderna, que es el tenofovir a la fenamida, el TAF? Bueno, este es un estudio controlado muy grande, es el resultado final a 8 años de este estudio que randomizó 2-1 a TAF o a tenofovir. TAF 300 miligramos por día, dosis clásicas, tenofovir 25 miligramos por día por 3 años. Pero a los 3 años continuaron el tratamiento fuera del estudio controlado, los que estaban con TAF siguieron con TAF, pero los que estaban con tenofovir a los 2 o a 3 años pasaron a TAF. Y lo que ustedes pueden ver acá es que los pacientes que tuvieron TAF durante 8 años o los que empezaron con tenofovir y pasaron a TAF, fíjense, el objetivo del tratamiento de hoy, que es negativizar el DNA, la enorme mayoría de los pacientes, más del 95%, normalizaron ALT, perdieron el E. Pero como pueden ver, el objetivo final de esta etapa del tratamiento, el tratamiento que hoy disponemos, que es la pérdida del antígeno de superficie, horrible, solo el 3% en cualquiera de las tres ramas. Y lo que sí se vio es que los pacientes que pasaron de tenofovir convencional a TAF mejoraron la función renal. O sea que no cabe ninguna duda que si uno puede optar entre TAF y tenofovir, hay que usar TAF porque además de tener el mismo efecto virológico, tiene menos osteoporosis y tiene menos impacto en la función renal. Y acá lo que se puede ver es la línea esta violeta que es el TAF, mejor función renal y menos niveles de beta 2 microglobulina. Es decir, el TAF es mejor para el riñón que el tenofovir. Muy bien, quedan 20 minutos y los voy a usar para ahora hablarles de lo más importante de todo, que es lo que se viene. Más que nada, no en detalle, sino que ustedes entiendan lo que se viene, porque para entender lo que se viene va a haber que estudiar y aprender un poco, como les voy a mostrar ahora. Existen dos curas para la hepatitis B. La que tenemos en el momento actual, que se llama cura funcional, es decir, erradicar el DNA del suero y el máximo objetivo es perder el antígeno de superficie. Este es el presente. Y es un presente con limitaciones porque, como les mostré, con entecavir o tenofovir, la pérdida del antígeno de superficie es muy baja. Mejora cuando uno suspende el tratamiento, pero este es el presente. Pero la curación completa, eh, que es el futuro al cual de a poco nos vamos acercando, es erradicar el antígeno de superficie y sobre todo, erradicar el enemigo, que es el triple cDNA, circular, cerrado y covalente, que es lo que le voy a tratar de explicar en los próximos slides. Entonces, lo que sí debo decirles es que para entender el futuro, lo que este tipo de tratamientos, es imprescindible entender primero el ciclo replicativo del virus B dentro de los hepatocitos y el rol que cumple este maldito, el triple cDNA, y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Entonces, ¿cómo es esto del cDNA? Como ustedes saben, el virus circula, ustedes tienen el DNA
con la cápside, que es antígeno core, y el antígeno de superficie, que es lo que mira el sistema inmune. El primer paso es que el virus entre a la célula hepática. Cuando el virus entra a la célula hepática, pierde la cobertura y libera este DNA que ingresa al núcleo. Pero como ustedes pueden ver, el virus, el DNA de un virión maduro es un DNA de doble cadena discontinua. Entonces, cuando este DNA del virus ingresa al núcleo, el DNA del virus se combina con proteínas del huésped y entonces genera este enemigo, que es el triple cDNA, cerrado, circular y covalente, es decir, la cadena discontinua se forma y este es el DNA, es la forma en que el virus de la hepatitis B persiste en el núcleo. Pero presten atención porque es clave entender esto. Entonces, ¿cuál es la importancia del triple cDNA? Como les voy a mostrar, es un plásmido o un mini cromosoma, porque es el DNA del virus recubierto por proteínas del huésped, por histonas. Esto es lo que usa el virus B para meterse en el núcleo de los hepatocitos y quedarse a vivir ahí. El triple cDNA constituye el reservorio del virus, ya que es una forma de DNA cerrada muy estable y que tiene una muy larga vida media y cumple un rol central en la habilidad que tiene el virus de la hepatitis B de persistir en el huésped y causar infección crónica. Mientras haya triple cDNA en el hígado, puede haber reactivación o transmisión del virus B, ya que unas pocas copias son suficientes para generar la reactivación. Por eso es claro, entonces, que el tratamiento más efectivo para la hepatitis C, la cura completa, no la funcional, es eliminar el triple cDNA. Ahora bien, ¿cómo actúa el triple cDNA? Esto se lo mostré en el dibujito. El virus entra a la célula, libera el DNA y el DNA se cierra y genera este microcromosoma. Entonces, ¿qué es lo primero que hace este DNA? Y presten atención a esto, perdón. Lo primero que hace es la transcripción. Es decir, este DNA, este triple cDNA, produce 4 RNA mensajeros. Tres de ellos que se van a convertir en proteínas, traslación a proteínas. Entonces, estos tres RNA mensajeros van a generar el antígeno de superficie, el core, todas las proteínas virales. Y este otro RNA, y este otro RNA va a formar el RNA pregenómico. O sea, después, como van a ver, les voy a mostrar después, este RNA pregenómico se recubre de las proteínas y forma la cápside. Pero fíjense esto que es muy importante. Cuando usamos entecavir o usamos tenofovir, son inhibidores de la transcriptasa reversa. Entonces estamos actuando muy lejos de la fábrica. Es decir, nosotros inhibimos que salga el DNA a la célula, pero mientras haya triple cDNA va a haber producción de RNA y de proteínas. Por eso ahora estamos actuando muy distalmente. Entonces, los tratamientos para la hepatitis B se definen de acuerdo al mecanismo de acción, de acuerdo al target. Podemos pegarle al virus, que es los antivirales, podemos actuar sobre el huésped o podemos actuar sobre el sistema inmune, que en última instancia es lo que permite controlar la infección. Entonces, los nuevos antivirales directos son pequeñas moléculas que inhiben etapas específicas del ciclo replicativo del virus B que les mostré y que ahora les voy a mostrar conceptualmente cómo activan. Lo que sí sabemos a esta altura del tratamiento, que para eliminar el virus B, es decir, para obtener una cura total, se van a requerir combinación de fármacos de diferentes tipos, actuales y futuros, es decir, puede requerirse entecavir o tenofovir con nuevas drogas o peginterferón con nuevas drogas. Y se estipula que el futuro va a ser combinar uno o dos antivirales más inmunomoduladores, que también hay muchos en desarrollo. Eso es lo que se piensa del futuro. Este slide es un slide que yo pongo para no leer, simplemente describe todos los estudios fase 2 y 3 que hay con docenas de medicamentos antivirales con distintos mecanismos de acción. Entonces ahora presten atención porque mi función en esto
es hacer que este dibujo que parece chino sea claro. En primer lugar, recuerden esto, lo que estamos usando ahora, que son los análogos nucleósidos o nucleóticos, tenofovir o entecavir, actúan muy distalmente a la fábrica, porque recuerden que la fábrica es el triple cDNA. Entonces, estos son todas las áreas donde hay drogas nuevas que yo obviamente no les voy a describir, pero sí les voy a mostrar los pasos. Lo primero sería, recuerden que el virus B entra a la célula. El primer grupo de drogas sería las drogas que inhiben la entrada del virus C a la célula. Y acá es importante hablar, esta droga ya existe, que es el Mircludex B, es el nombre comercial, Bulevirtide es la droga. Esta droga se usa para la hepatitis delta. Entonces se combina el interferón pegilado, que es el único antiviral efectivo para el delta, más este inhibidor de la entrada del virus a la célula que mejora los resultados significativamente. Esta droga no se usa para la hepatitis crónica sin delta, o sea que o en Argentina no hay delta, esta no es una droga que vaya a usarse por sí sola, aunque se puede combinar, porque lo que van a ver es que a la larga se van a combinar medicamentos que existen en distintos lados de la cadena replicativa. Acá están el entecavir, el tenofovir. Entonces, el primer paso es inhibir la entrada a la célula. El segundo paso es que no se forme el triple cDNA y para eso hay medicamentos que actúan sobre la formación del triple cDNA tratando de que el triple cDNA no se forme. No son los medicamentos más populares en este momento. Los más populares en este momento son aquellos que actúan sobre los RNA mensajeros. Recuerden que el triple cDNA, por un lado, genera RNA mensajeros para las proteínas virales y por otro lado, replica el virus, genera el RNA pregenómico. Estas drogas, que son RNA, pequeños RNA de interferencia, así se llama, Small Interference RNA, o antisense oligonucleotide, son pequeños medicamentos, son pequeñas moléculas que inhiben acá, o sea, que inhiben el producto del triple cDNA. Si seguimos en el camino, una vez que se forma el RNA pregenómico y que se forman las proteínas, se unen para formar la cápside. Bueno, este es otro grupo de drogas que tratan de inhibir esa formación de la cápside, de formar la partícula viral, impiden de que el RNA pregenómico se recubra del antígeno core y del antígeno en superficie. Ya sabemos que las drogas que tenemos hoy actúan acá. Luego hay medicamentos que impiden que el virus salga de la célula, acá hay muy pocas drogas. Y lo que vale decir ahora, nada más como concepto, es que estas son las drogas más promisorias. Las drogas que hacen, que impiden que el triple cDNA produzca RNA y proteínas. Y acá hay múltiples moléculas. Y solo para que tengan una idea, esta es una sola que se llama bepirovirsen, es una droga de GlaxoSmithKline, donde ustedes pueden ver, estos son estudios fase 2 con distintas drogas, cómo estas drogas hacen bajar el antígeno de superficie. ¿Por qué? Porque bloquean el RNA mensajero que produce el antígeno de superficie. Así que estas drogas son las que van hacia la cura funcional. Y por último, dijimos que más allá de usar antivirales que bloqueen distintos pasos de la replicación del virus dentro de la célula, también se están explorando muchísimas drogas que estimulen la respuesta inmune del virus, sin la cual no se puede controlar por completo la replicación del virus. Hoy la única droga que hace esto en gran medida es el interferón pegilado, que tiene un efecto inmunoestimulante muy importante, por eso es una droga vieja que puede ser parte de los tratamientos nuevos. Así que el futuro para la hepatitis B están en todas estas drogas que actúan en el ciclo replicativo, sobre todo aquellas que actúan en los productos de transcripción y traslación del triple cDNA y luego en los inmunomoduladores. Así que el futuro de la hepatitis B es pasar de una enfermedad controlable, como es ahora,
a una enfermedad curable y para que se cure va a haber que erradicar el triple cDNA, que por ahora es un deseo, pero vamos en el camino correcto. Así que con esto termino. Hoy no vamos a hacer mostración histopatológica porque no tenemos tiempo, pero si tienen algunas preguntas las podemos ir contestando sobre hepatitis B y C. Acá dice, ¿y qué caso si tiene anticuerpos HCV positivo con RP bajo, con carga viral negativa en dos oportunidades? Yo podría considerar un falso positivo o una hepatitis C curada aún sin haber hecho tratamiento previo. Bueno, cuando uno tiene un anticuerpo antivirus C con carga viral negativa, hay dos posibilidades. Una es que sea un falso positivo, en cuyo caso la relación de positividad baja así lo sospecha, pero también puede ser, digamos, que el paciente haya tenido una infección por virus C y se haya curado o que tenga una infección activa y esté en un momento transitorio de inactividad. Los pacientes que están en diálisis son los que pueden tener infección oculta. Ahora bien, para diferenciar un falso positivo de alguien que ha sido expuesto y curado, había una prueba que la sacaron del mercado, que era el RIVA o el LIA, que era un análisis inmunológico que nos decía contra qué antígenos virales el paciente tiene anticuerpos. Los falsos positivos tenían una banda sola y los positivos tenían dos o tres. De todos modos, en pacientes como en diálisis, lo que conviene es testearlos, no sé, cada tantos intervalos, porque son pacientes que tienen poca respuesta inmune y que pueden tener infección oculta. En su experiencia con pacientes con infección por virus C y HCC pasibles de resección, ¿tiene algún beneficio el tratamiento paralelo? Obviamente sin tratar la resolución quirúrgica, pero bueno, siempre tiene beneficio sacarse el virus C de encima. Recuerden la diferencia con el virus B. El virus B es una enfermedad mucho más inflamatoria que la hepatitis C. Por lo tanto, cuando uno tiene una cirrosis y tiene una hepatitis B en actividad y uno inhibe el DNA y la inflamación, el paciente puede mejorar la cirrosis. Es lo que se llama recompensación de la cirrosis. El paciente puede mejorar claramente la función y puede bajar el MEL y el Child. Ahora, en el caso de la hepatitis C ocurre lo mismo, pero con mucho menos magnitud. Es decir, si uno tiene una cirrosis por virus C y erradica el virus, tiene respuesta viral sostenida, habitualmente la severidad de la cirrosis no mejora tan claramente como en el caso de la hepatitis B. Ahora bien, si uno tiene HCC resecable, bueno, yo personalmente haría primero la resección y después lo trataría, sin duda. No creo que tratarlo primero justifique 3 meses de demora para la resección, pero sin duda lo trataría. En la actualidad, ¿qué porcentaje de pacientes logran la seroconversión espontánea del HBs a Gi? Poquísimos. Si con tratamiento es el 3%, espontáneamente debe ser el 1%, muy, muy, muy poco. ¿Sería seguro entonces suspender los antivirales en paciente con antígeno menor a 1000 y sin cirrosis? Esto se refiere a pacientes con hepatitis crónica anti-E positivos que llevan 5 años, 4 o 5 años con DNA no reactivo y transaminasas normales. Ese es el síndrome para intentar suspenderlo. Ahora, si además de tener carga viral negativa y transaminasas normales, tiene un título de antígeno de superficie bajo, la chance de perder el antígeno de superficie es aún mayor. Pero hoy en día, en un paciente sin cirrosis, porque un paciente con cirrosis hace un flare y se puede morir, en pacientes anti-E positivos, sin cirrosis, con carga viral negativa a los 5 años, es perfectamente lógico suspender el tratamiento y, por supuesto, mirarlos de cerca. Me tengo que retirar, muchas gracias. Bueno, retírate tranquila, no hay problema.
¿Cuándo tratar la hepatitis C aguda? Bueno, este es un motivo de controversia. Hay estudios que la tratan sin demora y hay estudios que demoran 3 o 6 meses esperando que el paciente haga la curación espontánea. Supuestamente, cuanto más severa es la enfermedad, más chance que eso ocurra. Yo, si tengo una hepatitis viral aguda, la trato de una. No espero, pero esperar tiene también sentido. ¿Cuál sería la conducta de una paciente que está en diálisis que podría pensar en una infección por C oculta? Se trataría de... Laurita siempre pregunta difícil. Digamos, si el paciente tiene carga viral negativa, no hay nada que tratar. Y como dije, buscar infección oculta, que sería buscarla en los linfocitos o en el hígado, no hay metodología en el laboratorio asistencial para hacer eso. Así que uno tiene que tratar para hepatitis C a pacientes que estén virémicos, que tengan PCR, que tengan carga viral detectable. ¿Cómo evalúa hepatitis C en tejido hepático? Seguramente te referís a hacer biología molecular en tejido hepático. Bueno, eso es una prueba de biología molecular como se hace en la sangre, pero mandando una muestra de tejido. Que yo sepa, en ningún país del mundo se hace esto fuera de protocolos de investigación. A mi juicio, el concepto de infección oculta es interesante porque sería un paciente que tiene hepatitis C pero no tiene RNA detectable. Eso fue descrito inicialmente en pacientes con HIV, pero repito, no hay metodología para demostrarla. Lo que se aconseja en esos casos, pacientes de alto riesgo como los que tienen diálisis, es que si la carga viral es negativa, repetirla 2 o 3 veces. Bueno, ya son las 7. La mostración de anatomía patológica la vamos a dejar para la próxima vez. Les agradezco a todos por las preguntas y por permanecer conectados hasta esta hora. Así que los esperamos para la próxima sesión, en la cual vamos a tener dos invitadas de lujo, porque va a estar la doctora Nelia Hernández de Uruguay, es presidente de la Sociedad Latinoamericana y experta en hepatotoxicidad, y va a estar la doctora Melissa Dirchwolf, que va a hablar de un tema súper interesante, que es en qué estamos con el tratamiento farmacológico del hígado graso metabólico. Así que gracias a todos por participar y buenas noches.